como error que cometemos. Y es que a veces manejamos sin licencia o nos pasamos los semáforos en rojo. Con la licencia de Dios. Pero criticamos a los delincuentes. ¿Qué le puede decir Pastor Felipe a todo aquel? Se la voy a tirar a usted. Se la voy a tirar a usted. ¿Qué le puede decir usted, Pastor Felipe, a todo aquel hermano creyente cristiano que anda manejando con la licencia de Dios nada más y que se pasa los semáforos en rojo? Bueno, seamos honestos. Aquí hay que ser honestos. Si yo tengo una motocicleta... No, pero ¿será correcto o no será correcto? Por favor, pastor. No, es incorrecto en todos los idiomas. En chino, en inglés, en francés, en todos los idiomas es incorrecto. Bienvenidos a tu podcast Héroes de la Fe, los que por fe conquistaron reinos. Y en este episodio número 2 traemos el tema que hemos preparado junto con mis hermanos, colando el mosquito y tragándose al camello. Pero sin antes darle la bienvenida a estos invitados especiales que siempre traemos semana con semana. Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenidos y también muchas gracias por apartar el tiempo y así vernos y escucharnos aquí en Héroes de la Fe Podcast. Hoy viene un tema poderosísimo y quédate con nosotros que va a estar muy bueno. Pastor Felipe, bienvenido nuevamente a este programa. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Contento de estar nuevamente aquí, ¿verdad? En este podcast maravilloso, Héroes de la Fe. Así que no te olvides, síguenos, ¿verdad? Comparta y tenemos un programa maravilloso el día de hoy. Así que síguenos. Y hemos destinado este podcast y hemos titulado este podcast Colando el mosquito y tragándose el camello, porque en cierta ocasión nuestro Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 23, 24 comentaba algo. Y tenemos a Carlos ahí para que nos dé la lectura y vayamos poniendo base a lo que vamos a hablar en este día. Carlitos. Bueno, y tenemos Mateo capítulo 23, capítulo 23, versos 23 y 24, donde estaba Jesús, ¿verdad?, reprendiendo a los fariseos, a los escribas, que eran los maestros de la ley en ese entonces. Y dice el 23, ¡ay de vosotros!, dice Jesús, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y en el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Profundo. Profundo. Menciona ahí, hermanos, que el Señor en su momento criticaba la actitud de los fariseos y de esos que regían al pueblo con la ley de Dios, y creo que eran demasiado estrictos en cuanto a la ley. Y es por eso que el Señor les dijo, bueno, ustedes son guías de ciegos, porque los detalles no los dejan pasar. Pero las grandes cosas y las grandes faltas, esas cosas sí le dan de paso. Y quiero que platiquemos un poquito acerca de eso, Carlos, porque mencionabas algo acerca de los mosquitos y algo acerca de los camellos detrás de cámara. Pero quiero darle la participación al Pastor Felipe primero, para que mientras tú nos vas ahí preparando lo que tienes que decirnos. Pastor Felipe. Amén. Gloria a Dios. Un tema muy bonito, muy extenso y muy profundo, ¿verdad? Y el Señor hacía énfasis, ¿verdad? Y siempre les recalcaba, ¿verdad?, a los fariseos, como decía usted, amado hermano, ¿verdad?, que ellos, los fariseos y los escribas, ¿verdad?, recuerde que habían 4 partidos, ¿verdad? Entonces ellos se fijaban en aquellas cosas, ¿verdad?, esenciales, y tenían tan cuidadosamente para tachar aquello, pero se olvidaban de aquellas cosas que en realidad, ¿verdad?, como dijo Jesucristo, le dijo a los, el profeta Samuel le dijo, ¿verdad?, en una ocasión al primer rey de Israel, ¿verdad?, le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces Jesús les hacía, amados hermanos, ¿verdad?, les estaba haciendo un énfasis que era mejor la obediencia que los muchos sacrificios,
¿verdad? Y hay mucho, pero mucho que cortar aquí. Hay mucha tela que cortar. Y yo voy a hacerles una pregunta así un poquito directa. Cardíaca. ¿Alguna vez ustedes han sido demasiado estrictos en cuanto, ustedes como creyentes, alguna vez han sido demasiado estrictos en cuanto a la manera de vivir de una persona, en juzgar, tal vez no para mal, pero que ustedes dicen, esta persona realmente no está haciendo lo correcto? ¿Se han comportado de manera estricta al ver a alguien que tal vez no está siguiendo las leyes de Dios o los mandamientos de Él como Él lo ha dictado? Carlos. Sí, es que realmente es bueno platicar con este tema porque como hijos de Dios cumplimos un rol, ¿verdad? Como de obediencia más que todo, porque el Señor quiere obediencia más que sacrificios. Y yo creo que llevar las cuestiones, llevar el evangelio al extremista, ahí es donde está el problema. Cuando nos ponemos a la extrema de querer ser llevar como muy minuciosamente cosas mínimas en la vida de otros, que realmente dejamos pasar cosas más importantes que tal vez yo como persona, como hijo de Dios, estoy fallando. Entonces, ese es el problema de los fariseos que ellos tenían, que realmente, ¿verdad?, eran los maestros de la ley, eran los que enseñaban al pueblo, eran los que practicaban la ley, o sea, los que estaban encargados, pero el Señor cuando Él viene, que comienza su ministerio, realmente lo reprende, que es como que estaban cuidando las mínimas cosas, poniendo, ¿verdad?, la mirada en los demás, pero realmente ellos estaban fallando en cosas grandísimas. Y que en la vida cotidiana, hoy en día, muchos caemos en ese error que vamos a seguirlo mencionando más adelante. Sí, amén. Y ahí Carlos mencionaba algo muy importante. Ahí en Mateo 23, 24, hay dos puntos claves, hay dos versículos claves ahí. Y número uno es que ellos se preocupaban por el diezmo, pero ellos eran injustos. Amén. Ellos se preocupaban mucho por el diezmo, pero ellos no eran justos, eran injustos. El Señor los tachó de injustos. Sí, amén. Y luego en Miqueas capítulo 6, versículo 8, Dios pide justicia, misericordia y humildad. Aleluya. Y ahí mismo lo recalca él en Mateo 23, 24, donde dice que ignoran cosas grandes como la justicia, Aleluya. la misericordia. Para Dios, Aleluya. la justicia y la misericordia, porque el mismo Jesús lo menciona, para él eso representa algo grande. Y es por eso que vamos a llevar este tema a la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque aún nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, también caemos en el error de criticar a otros, pero nosotros mismos estamos actuando de maneras que quizás como otro peca diferente que yo, creemos que el pecado de otro tiene más peso que el nuestro, Amén. cuando el pecado tiene el mismo peso. Mentir es lo mismo que asesinar. Sí. Entonces, vamos a llevar este tema a la vida cotidiana, que es lo que nos gusta a nosotros, para que podamos comprender de una mejor manera las Escrituras. Y tengo el primer ejemplo, hermanos. Siervo, y antes de que usted, quiero añadir esto, como pastor, le hablo como pastor, porque soy pastor, pero los pastores, los líderes, los que gustamos del altar de Jehová, amados hermanos, exigimos tanto al pueblo y nosotros mismos como pastores, como diáconos, no estamos obedeciendo. Pero sí queremos que otro obedezca cosas que nosotros mismos como pastores ni siquiera lo hacemos, pero sí queremos que otro obedezca. Y eso mismo hizo el Señor Jesús. Los acusó de guías de ciegos. Y ellos también estaban ciegos. Amén. Porque ellos tuvieron el privilegio de ver al mismo Jesucristo, al Hijo de Dios. Aleluya. Y lo vieron hacer milagros, prodigios y de todo un poco. Y no pudieron creer. Es más, ellos fueron los encargados de llevarlo a la cruz. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a tocar uno de los primeros ejemplos en la vida cotidiana que quizás ustedes, no quiero que se vayan a sentir, todo el que vaya a ver este podcast, no quiero que se vaya a sentir juzgado, sino que lo llevemos a nuestra vida y que podamos reflexionar y decir, realmente estoy fallando en esto y creo que debo ordenar mis caminos. Porque hay cosas, hay detalles tan pequeños que nosotros
a diario cometemos, faltas que a diario cometemos y que no nos damos cuenta. Y para eso es que hemos hecho este episodio que se llama Coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Y el primer ejemplo de la vida cotidiana es que muchas veces, como número 1, criticamos la corrupción, pero hacemos trampa en lo pequeño. Oigan bien, criticamos la corrupción, pero hacemos trampa en lo pequeño. Y en mis anotaciones yo tengo que nos quejamos de la corrupción de los políticos, pero si nosotros podemos evadir una multa o hacer un favorcito para un trámite, lo hacemos. Carlitos. Sí, es que realmente fíjate que es algo que lo vivimos a diario. Realmente es algo que... Y algo, perdóname, una de las cosas es que, ¿por qué creen ustedes que nos indignamos tanto con los grandes ladrones? Por ejemplo, nos enojamos que aquel político se robó aquella cantidad de millones, pero justificamos al que ha robado algo pequeño, si las dos cosas son robar. Pecado es pecado. Sí, Pecado es es pecado. que Carlos. yo creo que lo que nos hace falta es como estos fariseos, que colamos el mosquito, ¿verdad? Pero nos tragamos el camello. ¿Por qué? Porque a veces vemos el mínimo error en los demás, que quisiéramos que hasta nosotros mismos tener el poder de corregirlos, pero atrás de nosotros tenemos cosas tan grandes, pero como nadie las ve, porque muchas veces criticamos el error de, mira al hermano cómo anda, mira al hermano lo que está haciendo, mira, y es cristiano, y mira que lo que anda metido, ¿verdad? Tantas cosas, pero al final es como que yo tengo cosas peores que él, pero como no me conviene mencionarlas y como nadie las ve, según nosotros, porque podemos decir, a mí no me da pena decirle yo le fallaba a Dios. Yo he caído en lo más vil y he caído en lo más bajo. Sí, amén. Y no me da vergüenza de decir lo que yo he pecado, yo he fallé y Dios me rescató y Dios me levantó y es por su gracia y su misericordia que hoy estoy aquí. Y es por esa razón que yo puedo decir, no estoy en el nivel de juzgar a nadie. No estoy en el nivel de poder ver la falla de lo que el hermano está diciendo. Estoy para corregir porque un día estuvimos ahí. Entonces yo pienso que a veces nos volvemos tan religiosos por el simple hecho de que estamos más interesados en lo que la gente quiere ver que en lo que Dios hace. Porque hay una realidad. Queremos mantener un buen testimonio ante la gente, pero delante de Dios nuestro testimonio está por los suelos. Sí. Que muchas veces llega tiempo de orar y no queremos ni orar porque sabemos que le hemos fallado a Dios. Pero al frente de todo el mundo no queremos ni orar. Oramos y somos unas oraciones elocuentes, ¿verdad? Entonces es un problema que hoy en día quizás todos vivimos en el diario de vivir y es tiempo de verdad que deberíamos de mejorar. Antes de darle la participación al pastor Felipe, a veces nosotros miramos noticias ahí en ciertos programas y hace poco yo estaba precisamente con Carlos ese día. Estábamos comprando en una tienda ahí unos materiales para aquí el estudio. ¿Y qué sucede? Mientras estábamos pagando, miramos una noticia donde una madre le había quemado las manos al niño por haber agarrado algo. Yo no sé si, Carlos, ¿te acordás de eso? Wow. Y había una gran fila de personas y escuchamos el murmuro. Y todo el mundo, pucha, qué cruel, que no sé qué. Y empezamos, ¿verdad? Todo a decir, no, si yo fuera el papá, yo lo hubiera arrastrado, decía uno de por allá. Y si yo fuera, hasta yo mismo caía en eso. No, esa vieja, dije yo, quién sabe cómo le vaya conmigo. Y Carlos diciéndome lo mismo, pero ¿qué sucede? Eso se ve ahí en las noticias. Pero ¿qué sucede cuando nosotros le hablamos feo a nuestros hijos? Le hablamos feo a nuestra esposa. La tratamos mal, le levantamos la voz o a algún familiar. Eso también es maltrato. Se ve pequeño, pero también es maltrato. Sí, claro. Pastor Felipe. Sí, yo creo que, amados hermanos, miren, estamos viviendo tiempos finales y en realidad, Carlos estamos hablando de la falla, ¿verdad? Todos aquí fallamos. El santo está en el cielo, 3 veces santo. Así es. El único santo que pisó la tierra y caminó por ella se llama Jesucristo, el Rey, el Eterno,
el Elión, el Altísimo, el que habita y vive en luces inaccesibles. Pero mientras nosotros estemos aquí, amados hermanos, todos hemos pecado de una u otra forma. Y fíjese que hablando un poco de muchas cosas, ¿verdad? Como decía usted hace poco, ¿quién no ha pagado, ha pasado un billetío, por decirlo así, para tener un papel, no sé, mira, hablando de las licencias? Si lo para un tránsito, Agárreme 500. No, seamos honestos. Es que son cosas bien difíciles, ¿verdad? Seamos honestos, pero exigimos tanto y nosotros mismos violamos. ¿Sabe por qué hay tanta delincuencia hoy? Porque nosotros mismos contribuimos a eso. ¿Qué deberíamos de hacer si algún tránsito nos para? No andamos licencia, señor, siga con su... Hágale, siga con todos los lineamientos. Pero ¿qué sucede? Sacamos el morado, el Ramón Rosa, y, ¿verdad? Y lo damos por ahí. Ahora, nos están grabando en el cielo, nos están viendo. Pero la gente nos está viendo ya, el hermano, el pastor, que qué bien. Pero miren, cometemos errores y hay que aceptarlo. Y necesitamos enfocarnos en aquellas pequeñas cosas que nos... Mire, un día, dice, con esto termino, un día yo iba a dar una predicación, ¿vale? Me invitaron a predicar a una célula. Y resulta que cuando la persona esa venía en un carro y yo iba en una bicicleta, no era pastor en ese tiempo, y cuando yo lo veo a él, yo le quise decir unas 2 que 3, pero recordé que iba a predicar y no le dije nada. El chiste es cuando me pasan a mí allá, que yo estoy ya, iba a predicar, lo miro al muchacho ahí. En la célula. Entonces... Lo guardó el Señor, Me guardó el Señor. Entonces, debemos de aprender a dirigirnos, ¿verdad? Y este es un programa, amados hermanos, que nos hace ver y nos pone en una balanza, ¿verdad? ¿Cómo estamos dirigiéndonos delante del Señor? ¿Cómo nos estamos caminando en las pequeñas cosas? Así es. Como punto número 2, otro de los detalles que nosotros no vemos y que justificamos es que pagamos el diezmo, hermanos, pero no ayudamos a los necesitados. Pagamos el diezmo y no ayudamos a los necesitados, que es lo mismo que el Señor Jesús mencionó, que no hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿verdad? Y alguien da su diezmo con exactitud, pero quizás ve una familia con hambre y no le ayuda. ¿Cómo podemos nosotros equilibrar y obedecer la ley de Dios sin olvidar el amor y la misericordia? Porque a veces, ¿qué es lo que decimos cuando miramos en la calle? Es para droga. Cuando miramos a alguien en la calle, ¿verdad? Sí. Es para droga, decimos nosotros. Es para bebida. Y a veces, personalmente yo lo he hecho, me voy a confesar con ustedes. A veces de repente estoy en el vehículo y de repente paso por una calle, le doy a uno, ¿verdad? Pero paso por la otra y me sale otro. Entonces, uno como que se molesta, se hastea, ¿verdad? De ese tipo de cosas. O a veces estamos en el semáforo y de repente alguien quiere venir a limpiar la ventana del carro y más bien uno como que acelera un poquito para que no, porque aquel ya viene encima. Entonces uno ¿a qué horas cambia el semáforo? ¿Va? Entonces nos olvidamos de la misericordia. Y eso también es importante, Carlos. Sí, es que vivimos un diario de vivir donde nuestra humanidad y nuestro testimonio se pone a prueba. Se pone a prueba igual, ¿verdad? A veces yo creo que donde cae la religiosidad, como estos varones, es cuando queremos espiritualizar todo, ¿verdad? Porque el que fallamos a diario, eso es algo común en nosotros los seres humanos. Tratamos con el Espíritu de Dios evitar hacer ese tipo de pecados u ofensas, pero realmente tenemos que tener un equilibrio. Mencionabas una parte bien importante, que es como un equilibrio, Pastor Felipe. ¿Un equilibrio en qué? En la vida cristiana, en mi vida ministerial y también en mi vida en casa. ¿Por qué motivo? Porque queremos vivir una vida dentro de la iglesia bastante santa, muy santa, exageradamente santa. Pero cuando salimos de las 4 paredes, como que son 2 personas en una y la persona se transforma. Y no es una cuestión de que estamos criticando a nadie, no.
Dios nos libre de criticar y juzgar a las personas. Pero ¿cuál es el problema? Que hoy de las personas que nos están viendo están viviendo esta situación. Que estamos dentro de las iglesias, sufrimos somos los mejores ministros, los más intelectos. No, y se va a dar una cosa, ¿verdad? Que como estamos siendo figuras, prácticamente estamos siendo figuras públicas, porque nos exponemos a las redes sociales, más de alguna persona que nos está viendo ahorita a decir... Nos va a querer destrozar, destrozar, ¿verdad? Y ese pícaro de que está hablando ahí, ¿verdad? Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Dios nos libre, ¿verdad?, de todas estas cosas. Ahora, esta gente tenía... me gusta el versículo porque antes, voy a dar un poquito de historia para que entendamos la gente que nos está viendo. Antes, en la ley mosaica, hasta el agua o los vinos se decía que lo colaban. Podemos, como un colador que en nuestras cafeteras, en nuestras casas, ¿verdad? Que no pasaba absolutamente nada y el mosquito era un animal inmundo. Entonces ellos colaban todos los vinos, las aguas que ellos bebían, las colaban para que no fuera lo mínimo posible, ¿verdad?, de que ellos puedan ingerir, porque era abominación a Dios. Entonces, cuando el versículo habla de esto, que se enfocaban en las mínimas cosas, pero desenfocaban en otro, porque esta gente hablaba mucho de la ley, pero se les olvidó el bien y la misericordia hacia el prójimo, de las otras cosas. ¿Por qué motivo? Porque muchos tienen un estilo de vida que hoy en día, vemos, si hiciéramos una encuesta, la mayoría de hijos de ministros en las iglesias están descarriados los hijos. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hemos llevado tal vez mucho a pegarnos según, ¿verdad? No está malo, deberíamos de buscar la santidad. Debemos de buscar la santidad a tiempo y fuera de tiempo y mantenernos en Dios. Pero ¿cuál es el detalle? No tener un equilibrio, Mario y Pastor Felipe. ¿Dónde está el extremismo? A veces vamos de lunes a domingo en la iglesia, pero el ministro descuida a su esposa, Amén, descuida a sus hijos. Pero ¿qué pasa? El ministro le está enseñando a otros hogares. Los ministros están, o mujeres también, hablando de hombres y mujeres. Hay mujeres que no atienden su casa por estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y su casa patas arriba. Sus hijos patas arriba, no hacen tarea. No les lavan el uniforme. Son irresponsables. Y les llegan y les gritan. Llegan frustrados y le gritan a sus hijos, pero a los de afuera, en la iglesia, si le hablamos bonito, cuida a los de Salacuna. Es correcto. Entonces, yo pienso que esto es de lo que el maestro hablaba, de lo que Jesús les decía. Pero es que, hermanos, es que a veces no estamos conscientes. A veces hacemos las cosas de manera inconsciente, porque fíjense que cuando uno va a la iglesia, cambiamos nuestra forma de ser, como que caminamos más pianitos, más humilladitos, más humilladitos. O sea, como que... ¿Y por qué también? Cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿qué hacemos? Bendiciones, hermano. Ajá. Dios te bendiga. Que no sé qué. Pero cuando salimos de ahí, como que vamos con otro traje, ya saludamos de otra manera en el trabajo. ¿Por qué en el trabajo no decimos bendiciones? Sí, amén. ¿Por qué no decimos Dios te bendiga en el trabajo? Sí. Y, o sea, como que inconscientemente nos vestimos de una apariencia piadosa. Correcto. Hay otra cosita que nosotros hacemos frecuentemente como error que cometemos, y es que a veces manejamos sin licencia o nos pasamos los semáforos en rojo. Con la licencia de Dios. Pero criticamos a los delincuentes. ¿Qué le puede decir Pastor Felipe a todo aquel? Se la voy a tirar a usted. Se la voy a tirar a usted. ¿Qué le puede decir usted, Pastor Felipe, a todo aquel hermano creyente cristiano que anda manejando con la licencia de Dios nada más y que se pasa los semáforos en rojo? Bueno, seamos honestos. Aquí hay que ser honestos. Si yo tengo una motocicleta... No, pero ¿será correcto o no será correcto? Por favor, pastor. No, es incorrecto en todos los idiomas. En chino, en inglés, en francés, en todos los idiomas es incorrecto. Ahora bien, si yo tengo una motocicleta, un carro, no tengo licencia, se me venció y yo la tengo ahí y me toca ir una parte larga, ¿usted cree que yo voy a irme a pie? Hermano, yo uso el carro, yo uso la moto y vamos rogando a Dios no encontrarlo. ¿Será por la necesidad de hacerlo en ese momento? Yo creo que por la necesidad. Porque imagínese. Pero no es justificado. No es justificado. Fíjese que yo
yo pienso, Mario, aquí, ya para que continúe, Pastor, yo pienso que basado a esto, y hablando de las autoridades, ¿verdad? Yo pienso que a veces, no sé si yo conozco gente así, a veces nosotros nos queremos arropar con el ministerio que tenemos y creemos que somos intocables por la ley, que somos intocables por la autoridad. Pero realmente nos debemos a la autoridad hasta bíblicamente. Si un policía a mí me detiene, como dice, y ando incorrectamente... Le pasamos la raja ahí, le pasamos la raja. Está en toda la autoridad para que él nos dé una sanción o una esquela, ¿verdad? Es como que no. Pienso que lo correcto es, no, pues haga su trabajo, hágalo porque definitivamente andamos mal. Proceda conforme a la ley. Proceda conforme a la ley. El detalle es que nosotros justificamos nuestros errores, que es lo que estaba mencionando. A veces nosotros decimos, yo lo voy a hacer, yo ando sin licencia por esto, esto y esto, porque no he logrado pasar la prueba que he ido 3 veces, no lo he pasado. Sí, sí. Y empezamos a justificar, ¿va? Porque cuando un hermano se da cuenta que usted anda sin licencia, hermano, ¿y usted por qué usted anda con licencia, hermano? Si no ando con la licencia de Dios. Pero empezamos a justificarnos, ¿va? Sí. Pero ¿por qué somos tan duros cuando criticamos a otros? Sí, pero fíjese, amado hermano, yo le comentaba la vez pasada, creo que fue a Carlos y a usted también. En una ocasión, alguien me dijo un día, y yo quedé, y yo le dije a mi esposa, antenoche platicaba con ella y le decía yo quedé todavía impresionado, porque la gente, mire, ve, si hay alguien que puede fallar, que no puede, todo el mundo puede fallar, menos los cristianos. Quiero que entendamos esto. Todo el mundo puede fallar, menos los cristianos. Y en la iglesia, todo el mundo puede fallar, menos el pastor. Pero ahora bien, me dijo una vez alguien, hermano, fíjese, pastor, fíjese que anduve con, y no voy a mencionar a la persona, ¿va? Por respetar. Y me dijo, se pasó todos los semáforos en rojo. Entonces, y yo dije, ¿cómo puede ser pastor y se pasa un semáforo en rojo? Y me dijo, yo lo he observado a usted. Y créame que el día que yo lo vea pasarse un semáforo en rojo, se lo voy a decir. Y yo quedé como que, porque a veces nos hemos... Ahora, Pastor Felipe Arellano se ha pasado semáforos en rojo. Sí, él no me ha visto, pero yo me los he pasado. Posiblemente han dado a la carrera, ¿verdad? Algo rápido. Imagínense, yo a las 3 de la mañana, 3:30, 4 de la mañana, hace unos 2, 3 días atrás, estaba en el semáforo de Burger King y del mall. A esa hora deberían de apagar los semáforos. Porque ¿y quién se va a quedar ahí yo era el único que estaba en mi motocicleta con mi esposa porque íbamos al Medicentro y yo quedé, ¿me paso o qué hago? Porque a esa hora, si usted se para, lo pueden asaltar, lo pueden asaltar a uno. Entonces, sí. A esa hora deberían de apagarlo, ¿verdad? Pero en realidad son pequeñas cosas. La gente nos está observando. Todos pueden fallar, menos los hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, debemos de aprender a conducirnos, ¿verdad? Sí, pero muchas veces nosotros violamos eso. Así que a motivar a todos los hermanos que andamos ahí sin licencia. No, ¿verdad? saque su licencia. A sacar la licencia porque... Fíjense que yo, bueno, a mí me pasó, yo caminé mucho tiempo sin licencia. Yo me acuerdo que para la pandemia teníamos que congregarnos, ¿verdad? Me acuerdo con el pastor. Nos teníamos que movilizar, no había quien nos llevara, absolutamente nadie, ¿verdad? Habían hermanos que nos apoyaban, pero es bien difícil recorrer todo eso. Pero me tocó manejar mucho tiempo. Con la licencia del Señor. Con las licencias. Y si, mire, pastor. ¿Y te pararon alguna vez, Carlos? A eso les quiero compartir. Andábamos en el carro, mire, ese carro para testimonio del Señor. Tampoco digo que es correcto, ¿verdad? Sino con la intención que la persona dice... Proverbios 16, que los pensamientos del hombre son uno, ¿verdad? Pero la última palabra la tiene el Señor y el Señor conoce las intenciones del corazón. Ahora, les comento esto como testimonio que en la pandemia andábamos en la situación 2021, no había transporte, nosotros nos íbamos desde las 2, 3 de la tarde y veníamos a las 10, 11 de la noche. Y siempre que encontrábamos un operativo, no lo paraban. No nos para. Mire, ese carro estaba como que andaban... Está invisible. Y miren, parece chistoso, pero me acuerdo que todos orábamos. Hasta yo en mi mente, yo venía conduciendo y yo decía en mi mente, Señor... Oraba más que en la iglesia. Yo decía, Señor, por favor, decía yo, tú sabes, Señor, venimos de tu obra. Pues. Y me acuerdo que todo, la pastora, el pastor, y Señor, ayúdanos, Señor. Y eso era...
todo el tiempo que íbamos al servicio. Ahora, Bueno, pero es que ahí hay un caso extremo, Carlos. Porque estábamos en pandemia. ajá, por eso te digo, pero ahora quiero llegar, imagínense cómo... Pero ahora, actualmente, Ajá, correcto, es como que, vaya, para terminar lo que les quiero decir, como te digo, viendo cómo la mano de Dios también nos apoyó muchas veces, muy difícil, fíjate que nos paraban realmente, y nos paraban, ¿y de dónde vienen? Y estábamos en toque de queda, era una pandemia, ¿va? ¿No? O sea, venimos de la iglesia a hacer la obra del Señor y esto y lo otro. No, pues pueden continuar, decían. Una vez, era como las 11 de la noche, hasta todos testificamos eso, fíjate que veníamos por el bulevar de aquí de la Pisati, y había un operativo como nunca, pues. Tránsito, a todos los policías habidos y por haber. Y cuando faltaban como 2 o 3 carros, y atrás nosotros, vaya, estaban parando a todo mundo. Y yo nunca había sentido tanto temor como esa vez, porque era tanta la presión de aquel carrerillo de que estaban bajando todo el mundo, revisando. Y miren, cuando para todo el mundo asustado, orando ahí, Señor, ayúdanos. Y yo en mi mente, va, lo poderoso es esto, que cuando faltaba un carro, iba un carro al frente de nosotros, y cuando ve ese carro, miren, vino una grulla de motocicletas, como 10, no sé, como 20 motos, y se me han puesto al frente del carro. Y aquel montón de motos han apretado el pito. Ajá. Miren, La bocina. Esto, las bocinas, y pi, 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 y aquel relajo. Y yo les voy a ser sincero que hasta yo pité, pues, para meterme. Cuando eso sucede, simplemente los policías se hicieron a un lado y dieron luz verde, pasen. A todo, pues. Nunca había sentido eso, ¿va? Pero ahora vean. Y usted, Señor, gracias. Y todo el mundo, gracias, Señor, porque usted es bueno, ¿verdad? Sentimos el respaldo de Dios y realmente Dios nos respaldó en todo ese tiempo, gracias a Dios. Y la obra del Señor la pudimos llevar a cabo, ¿verdad? Pero ahora vemos con qué intenciones lo hacíamos. Ahora vivimos otras situaciones que no, es que yo creo que donde dice la palabra que todo me es lícito, más no todo me conviene. Así es. Pero yo creo que cuando podemos hacer algo y no lo hacemos, ahí sí se convierte en una consecuencia peor o en pecado. Es algo que sabemos que es malo, pero aún lo hacemos, ¿verdad? Así es. Hay otro punto importante en la vida cotidiana y se da bastante en las redes sociales, tanto en hombres como en mujeres. Y es que yo no sé si ustedes se han fijado que a veces colocamos versículos bíblicos en las redes. Oraciones ¿verdad? en los estados. O colocamos oraciones y ponemos gracias a Dios, ¿verdad? Y nos ponemos así un poquito profundos. Pero también lo he visto también en las chicas que se toman la foto y salen un poco provocativas, ¿verdad? Y así como de espalda, yo no sé cómo es que se ponen ahí. Y abajo ponen el versículo todo también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá, exactamente. Pero es contradictorio, ¿no? Es contradictorio. Entonces, ¿qué podemos decirle nosotros o qué nos podemos decir a nosotros mismos, pastor, que al hacer eso, pues, Mire, siervo, al tener mire, algo siervo, contradictorio, pues... No tengo otra palabra más tan endemoniada. No tengo otra palabra, tan endemoniadas. Porque es que el problema es que es contradictorio, ¿verdad? Por ejemplo, tomarse la selfie ahí y enseñar el cuerpo y abajo colocar el versículo es contradictorio. No tanto es... O sea, no se está condenando, no es esa la... Pero es una forma incorrecta delante de Dios. Espérame, no estamos condenando la acción, pero sí, que se decida, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que quieren decir? No encaja. ¿Mostrar el cuerpo? Es correcto. O enviar el versículo. O sea, ¿a quién le da más cauce? ¿A quién le da más énfasis? ¿Ah? Y dice la Escritura, mire, la Escritura es una espada de dos filos. Dice la Escritura que cuando vayamos a reprender a alguien, que nos consideremos a nosotros mismos. Primero. No sea que nosotros estemos en la misma situación o peor. Así es. Pero lo que le quiero decir es esto, amados. Sí, amados hermanos, porque de repente, lo que estamos hablando, coláis del mosquito y tragas el camello. ¿Por qué? Porque somos buenos para criticar, para, mire, señalar. Pero ahí está el detalle también, ¿va? Tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, nosotros estamos criticando o estamos juzgando este caso de las chicas eso, pero también estamos en la parte del que está al otro lado del teléfono,
¿Verdad? Que nosotros como hombres también No, estamos es que- viendo y también estamos viendo a la chica también, ¿verdad? Que bien se ve, ¿verdad? Y que si miramos el versículo ahí, está bien, que Dios te bendiga. No, y que así es, fíjate que Pero por eso... ¿qué vio más? ¿El versículo o la chica? Bueno, ahí si somos sinceros, usted sabe que el hombre se va a ir por otro lado. ¿verdad? Fíjese que yo leí algo hace un par de días en las redes sociales. Leía una imagen que decía, las redes sociales hoy en día son esa ventana de David con Jezabel. Sí, así es. Y es una realidad. Las redes sociales hoy es esa ventana para que el hombre y la mujer de Dios pueden llegarle a fallar al Señor por medio de las redes sociales. El detalle es, Mario, que yo y Pastor, que un cristiano verdadero, un cristiano convertido, tiene que representar a Jesús como lo fue Jesús. Tratar de fallar menos, no ser perfecto, pero dar un ejemplo porque somos carta leída ante la sociedad. Y eso se da yo lo menciono porque se da bastante y nos confundimos y debemos, como creyentes, como cristianos y cristianas, debemos tener cuidado porque estamos representando a Cristo. ¿verdad? Claro. Y al inconverso, verte, exponer tu cuerpo junto con un versículo, él no entiende el mensaje que tú estás enviando. Sí. Él se confunde con el mensaje que tú estás enviando. Igual nosotros como creyentes, hay otra cosa importante, otro aspecto cotidiano que se da en lo que es colar el mosquito y traer el camello, es que muchas veces exigimos el respeto, Y no lo damos. pero no lo damos. ¿En qué sentido? Que nosotros muchas veces pedimos que nos respeten, pero cuando vamos a algún restaurante o vamos a algún banco o estamos en alguna fila, tratamos mal al cajero, Sí. tratamos mal al vendedor, Sí. al del restaurante, le gritamos, nos desesperamos. Ay, ¿usted a qué hora me va a atender? Sí. O sea, eso también es contradictorio. Sí, es que atrás de cada persona, atrás de cada cristiano, hablando a la gente de Dios, también tenemos valores. Carlos, ¿te has enojado alguna vez en montones una de fila? veces. ¿Te Montones has de enojado en veces. alguna fila? Decime la verdad, ¿has tratado mal a alguien ahí? ¿Le has dicho, No, fíjate le has que... dicho, muela, apurate? Sí, fíjate que no puedo negarte en decirte, gracias a Dios, pues, ¿verdad? Con palabras, no está en mi lenguaje, ¿verdad? Palabras OS. OS, sí. Sí, OS, no están en mi lenguaje, pero sí he mostrado... Mira, te voy a ser Tu sincero. inconformidad la has mostrado Mira, a la persona. Escúchame esto. He puesto mis quejas en el libro En el libro de la... quejas y Y sugerencias. como el papel aguanta con todo. ¿Verdad? Entonces, como el papel aguanta con todo, yo mismo he puesto porque, ¿qué pasa? Fíjate que, y tal vez no es que uno le falte el respeto, no, sino que a veces se dan unos desacuerdos y en la humanidad. Entonces, tenemos que, ¿verdad? Es un servicio y todo eso, pero al final es como que después que lo hice, como que el espíritu a uno lo reprende. Y viene eso y es como que no lo debiste hacer porque no conoces su situación durante el día, Sí, así es. su papel como madre, su papel, porque fue con una muchacha, sí, y andaba con mi esposa y todo, y mi esposa solo me quedó viendo, me acuerdo, y verdad fue un escenario porque andaba con mi familia y me molestó, porque verdad, ahora, después quedé reflexionando y yo dije, por mi queja, Pueden despedirla. la pueden muchacha, despedirla. Y va y si tiene hijos y, ¿verdad? Ella mantiene su familia. Me dio pesar, fíjate, pero al final es como que voy a tratar de corregirlo y ser un poco más tolerante en esa parte. Pastor, y es que Dios nos llama a la paciencia, a ser Ah, sí, paciente. sí. ¿no? Pastor, ¿usted alguna vez en alguna fila... sí. Yo- Pero usted se ha puesto... Usted es rojito, pastor. No, yo cambio como camaleón. Usted se ha puesto así Yo caliente. cambio como y camaleón. cree que nos puede compartir. Sí, no, yo, mire, hermano. Bueno, estamos aquí para reflexionar en cuanto a eso. ¿va? Mire que no soy una persona muy paciente. Me gustan las cosas rápido, me gusta directo, ¿verdad? O sea, a lo que vamos. Es desesperante estar en una fila, ¿verdad? Y de repente no está... Ahora bien, pregunto yo, ¿será bueno como cristiano, va? Como cristiano, que lleguemos a una fila, oiga bien, y de repente el que está en ventanilla es amigo de nosotros, y como es amigo de nosotros, vamos y le decimos, colócame ahí, o tenemos que ir ¿A la fila? a la fila? En realidad debemos de ir a la fila, no usar la amistad. Sí. Pero es lo que muchas veces hacemos todos, cristianos y no cristianos.
pedimos el favorcito ahí. Pedimos ¿verdad? el favorcito. Pero el detalle está en el respeto. O sea, ¿usted alguna vez se ha calentado No, y usted al final le ha agarrado? No, sí, al igual que Carlos, al igual ¿Se que ha Carlos. calentado? Vamos a las ferreterías cada rato. A mí hasta ¿verdad? pistola me sacaron una vez ahí. Vamos a la Llegó un ferretería. tiempo, hermano. Llegó un tiempo, hermano, que una vez chuleé tanto a un guardia que no volví a ir al restaurante porque me sacó pistola. No, Sí, a mí- Carlos sabe de esa historia. A mí una persona me dijo, me sobó el Y hombro siendo así. cristiano, ¿ah? Me sobó el hombro y me dijo, tranquilo, pastor, tranquilo. O hermanos, esos cristianos que se calientan cuando juegan pelota. No. Yo he visto muchos cristianos Sí. que cuando están jugando pelota, Fíjate que- se ponen fíjate bravos. que- Sí, Ese- se pone mal. es No que- le gusta perder. Es que no hay un equilibrio, es que ese es el problema. Y ahí es donde nos convertimos como fariseos. Es ahí donde nos convertimos en juzgar a los demás. Porque el problema es que, como repito, no hay un equilibrio en la vida del cristiano. Realmente primero debemos enfocarnos quiénes somos, a quién representamos. Porque si nosotros representamos a Jesús, es como QHJ. ¿Qué haría Jesús? Esa es una gran pregunta. Entonces, de lo que mencionábamos, que somos personas que servimos, ¿verdad?, al Señor en diferentes áreas, pero no somos tolerantes, no somos respetuosos, no somos amorosos, no somos misericordiosos. Entonces, nuestra enseñanza se va siempre con el golpe, siempre va con el azote. Nuestras enseñanzas con el azote, con el azote. Porque yo digo esto, atrás de un buen cristiano, de un ministro del Señor, de un hijo de Dios verdadero, también tiene que haber una calidad de persona. Una persona que yo conozco personas que sin que sean cristianas, son respetuosos, mejor que cualquier cristiano. Son más amorosos que cualquier hijo de Dios. Hay personas que tienen amor al prójimo más que cualquier cristiano. Porque proclamamos del Señor, proclamamos de Jesús, pero realmente cuando se toca servir, hay algo que creo que cabe aquí, que a veces oramos por personas, vemos situaciones, escenarios, donde dice, hay que orar por el hermano, o por la hermana, o por la familia tal. Pero en ese momento la hermana o el hermano no ocupan oración. Ocupan un plato de comida. Amén. Ocupan un vaso de jugo. Sus niños necesitan... En ese momento no ocupan oración. Porque a veces yo ando como darle. El proverbio lo dice. No digas a tu hermano, anda y regresa cuando ya tienes con qué bendecirlo. Correcto. Entonces, díganme si... Entonces, prácticamente aquí nos estamos tragando el mosquito. Sí. Estamos dejando porque el versículo habla de misericordia. Ustedes están bien, están respetando la ley, están enseñando lo correcto, pero... Están dejando por un lado la misericordia. Estamos viendo que aquella persona tiene hambre, pero creemos que con la palmadita, hermano, él ya se llenó. Yo estuve en esa situación, pero Dios la va a sacar de ahí. Hermano, ya tienes ahí en el billete, métete la mano al bolsillo. Está fácil. Sacase Ramón Rosa, papá. Bueno. Sacase Dionisio de Herrera. No, aquí está. Sí, Mario, es que si vos ves, no es una cuestión de juzgar, sino que como hijos de Dios, presentamos estos problemas porque inconscientemente muchas veces fallamos igual que los fariseos, que tragamos el mosquito, pero estamos dejando cosas muy importantes. Ahora, voy a poner un ejemplo. Para nosotros como esposos, imagínense ustedes y la audiencia que nos está viendo. Nosotros hacemos el papel de padres, de hermanos, de tíos y de todas las áreas. Ahora, pero a veces cuando vamos bien, con saco y corbata al ministerio, servimos a todo el mundo, pero cuando nos toca, cuando llegamos a la casa, llegamos transformados en otra dimensión. Se nos fue la unción, se nos fue el gozo. Empezamos grito por aquí, grito por allá, empezamos a ofender a mamá, empezamos a ofender a nuestra esposa. Eso por esa parte. Ahora... Y los niños, papi, ¿qué? Y los niños, ¿qué querés? Que aquí, que allá, que lo otro. Pero si otra persona lo hubiera hecho, si se lo da. Entonces, eso por esa parte. La otra, que cuando estamos ahí, llegamos a casa y queremos seguir cargando la unción que teníamos en la iglesia. Entonces, no queremos atender a nuestra esposa porque somos ministros del Señor. Bueno. ¿Verdad? Ese es un tema. Entonces, Está bravo. Está ¿verdad? profundo. No, es que es una realidad que... Se prendió, papá. Bueno. ¿Verdad? Estamos dejando cosas, o sea, estamos haciendo cosas mínimas que nos enfocamos en lo grande,
pero estamos descuidando por acá. ¿Cómo qué? Así, en énfasis, rapidito. Queremos rescatar almas para Cristo a diario, Y la familia está pero perdida. no somos capaces de rescatar a nuestra familia porque no le queremos corregir su pecado. Y la palabra manda que lo que es pecado, es pecado. Así es. Así es. Sea mamá, sea papá, sea un hermano o un hijo, pecado es pecado. Le voy a quitar la inspiración a Carlos ahí. Bien, excelente, Carlos, por la aportación. Otro de las... Ya vamos terminando porque ya casi nos acercamos a la hora. Ya casi vamos terminando, pero voy a tocar tres bombazos ahí Cardíacos. que cometemos muchas veces, que colamos y que a veces tragamos. Y una de ellas es que criticamos... vamos a ver. Criticamos a los que hablan de honestidad y justicia cuando no lo son, pero que hurtan energía eléctrica. Ay, santo. ¿Qué pasa? ¿Qué Ay, pasa? padre. ¿Qué está pasando? Pastor, Ay, padre. está complicado eso ahí, pero ¿qué podemos decirnos a nosotros mismos como creyentes, la audiencia que nos está viendo, sin el afán de criticarlos? Sí. Pero, ¿qué puede hacer un cristiano que está ahorita robando energía eléctrica? Y no solamente energía eléctrica, sino que, por ejemplo, también... Voy a lanzar los tres de un solo por el tiempo Ajá. que ya se nos va. Cuando criticamos, por ejemplo, a otros hermanos que llegan tarde a la iglesia, pero nosotros a veces no somos puntuales en el trabajo. Esa es otra cosa. Y otro punto también importante ahí es que exigimos justicia, Y pero, no somos- pero no pagamos nuestras deudas a tiempo. Sí, amén. Hay tres cosas ahí, Sí, pastor. sí, sí. Con cosas que nosotros vivimos a Sí, diario sí. como creyentes. El inconverso, pues normal, Sí. es su forma de vivir, no entiende estas cosas. Pero la persona que es creyente, pastor, el que hurta energía, ¿qué hacemos con esa persona? El que critica a los hermanos de la iglesia cuando llegan tarde, pero llega tarde al trabajo. Y la persona que tiene deudas pendientes, que pide justicia, que dice que este gobierno es injusto, que no sé qué. Sí, sí. Pero que tenemos esas deudas pendientes ahí. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Sí, hermano, mire que, bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad. Y no es fácil, pastor, disculpe, no es fácil ajá. porque aquí mismo nos acusamos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque todos en algún Sí. momento le hemos debido a alguien. Sí. Todos en algún momento hemos ¿Sabe qué? hemos No, tenido la claro. intención, ¿verdad? Sí, la primera es el que hurta o roba. O sea, ¿Será pecado pegarse de la energía eléctrica? Va a llevar fuego. me va a decir, pastor. Mira, hermano, yo creo que, como decía el hermano Carlos, ¿verdad? Pecado es pecado. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pecado es un estado de separación, de corrupción, de contaminación. Todo mal deriva del pecado. Por ende, si usted está pegando y está robando luz, usted es un ladrón. Está yuca eso, pastor. Si usted está robando luz, o sea, no está pagando, está consumiendo luz y no la está pagando, usted es un ladrón. No está fácil. No está fácil. No está fácil. Pero... Ahora pero- bien, mire, yo tengo conocimiento de causa. Muchas colonias aquí no llega el recibo de corte. Porque tienen temor del... Es correcto, ¿va? Y al buen entendedor, pocas palabras. Llega el corte de luz a las otras colonias, ¿verdad? Y barrios. Pero hay algún sector que no llega el corte, solo llega el recibo. Y son sumas, yo las he visto. Ahora bien, las personas que están ahí, que viven ahí, son cristianos algunos. Deberían de ir a cancelar su luz. Pero no lo hacen. Está difícil. Yo creo que hace falta un poco de... Es que es lo mismo, que a veces nosotros nos cuesta ver los detalles, porque esos son detalles que nosotros... Sí. Y que están a nuestro alcance para resolver como creyentes. Ahora, ¿será que Dios está pasando desapercibido esto? No. Carlos, apórtanos ahí un poco. por No, favor. es que realmente eso son cosas que podemos mejorar. O sea, es que hay cosas que nosotros podemos cambiar y deberíamos cambiarlas. O sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
O sea, hay cosas que nosotros buscamos la santidad del Señor bíblicamente, o buscamos la obediencia del Señor. Pero, por ejemplo, hay áreas que nos cuesta más mejorar. Pero ¿por qué nos quedamos? O sea, ¿por qué será tan difícil, verdad? Dejar pasar esas cosas, pues, porque son cosas que están cerca a nuestro alcance para poder reparar. Pero ¿qué tiene que hacer Dios en nuestra vida para que podamos comenzar a cambiar? Porque el cambio comienza desde nosotros, ¿verdad? Comienza desde nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué consejos podríamos darle a la gente que está en esta situación para ir aterrizando ahí? 1, está pegado a la energía eléctrica. 2, tiene deudas pendientes. 3, ¿cuál era? Mire, el pago, mire que, o sea, todos debemos, todos hemos debido en algún momento, claro. Claro que sí. Claro Ahora, que sí. habrá un tiempo, recuerde que la vida, ¿verdad? Mientras estemos en el cosmos, vamos a pasar situaciones, vicisitudes. Entonces, si usted no tiene para cumplir una cuota, ponga su cara. Es que es lo correcto. Haga una llamada. Que se vea el interés. Usted acordó una cuota. Mire, perdone, no puedo. Pero aquí estoy. Mire, puedo esto. ¿Me acepta? Hay que ir reparando de a poco. Es que ¿verdad? así debería ser. Es que, o sea, es lo correcto. Es lo correcto, pero imagínense si más bien se enojan y se huyen, ¿verdad? O sea... No es fácil. No es fácil. Porque influyen muchos factores, problemas económicos y todo eso, pero lo correcto es lo que usted menciona, Pastor Felipe, Sí. que si uno, pues, ¿verdad?, tiene una deuda, pues, si no tiene, poner la cara, pues, porque al final a todos nos toca eso, que si debemos algo, no escondernos y dar la cara, que al final vamos a pagar tal vez el doble, pero algún día vamos a salir con Es la ayuda de correcto. Dios. Y es que el detalle también es que al que debe, Se le olvida. no, a ver, ¿cómo es? El que al que debe no se le olvida. ¿O será que se le olvida? El que debe, se le olvida. Pero al que se le debe, ese está esperando. El Ajá, billete. que El la- efectivo. Correcto. Ahora, como cristiano, mira, es que tantas cosas, ¿verdad? Que ahí sí Que Dios nos usamos- ayude, porque mira, realmente- sí, realmente que Dios nos ayude, porque cuando necesitamos pedir algo, si metemos a Dios, lo hablábamos en el episodio pasado, que mencionamos a Dios y que mire, en nombre del Señor, y que eso, ayúdenme, hágame este préstamo, necesito esto, que mire que lo otro. Pero cuando lo llaman para cobrarle, ya no le habla de Dios. Sí. Sino que más bien no le contesta el teléfono, lo ponen en spam ahí para que no le caiga. ¿Verdad? Entonces, Dios nos libre de esto, tratemos de evitar esto para que ya vamos concluyendo. Amén. Tratemos de tener una vida en comunión con el Señor, y esto implica siendo mejores personas, siendo mejores creyentes, tratando de que nuestra vida cristiana sea lo más parecido a Cristo. Amén. Porque nosotros, nuestro blanco, nuestro norte se llama Jesús de Nazaret, y debemos parecernos a Dios como hijos de Él que somos. Entonces, todas estas pequeñas cosas debemos de evitar estarnos tragando el mosquito y dejando por alto, ¿verdad? Perdón, que colamos el mosquito y nos tragamos El camello. el camello. Entonces debemos de evitar esto, porque ¿cómo lo vamos a evitar? Tratando de ir cambiando las cosas que sí podemos cambiar, Claro, ¿verdad? claro que Pedirle al Señor, Señor, ayúdame a cambiar esta área porque es mi debilidad, me cuesta, y el Señor, estoy seguro que Él nos va a ayudar a mejorar esa área. Sí, amén. Para terminar, voy a recitar este Salmos, que es el Salmos capítulo 15, que dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y ahí mismo se contesta: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y para ir terminando, el Salmos nos dice claro: ¿quién podrá entrar en la presencia del Señor? El limpio de manos Y el corazón. y el puro Y el de corazón puro. y el de corazón puro. Para terminar, gracias por haberse quedado en este podcast. Si todavía estás luchando como nosotros, seguimos luchando con este tipo de cosas, déjame decirte que Dios nos puede dar la fuerza, nos puede dar la fortaleza para poder tener una vida limpia y una vida santa y agradable, porque sé que ni para ti
ni para mí es agradable estar teniendo ese aguijón que el enemigo pone en nosotros cuando nos recuerda lo malo que estamos haciendo. Y solamente Dios nos puede ayudar. Y este podcast no fue para acusarte, no fue para condenarte. Sé que el pastor Felipe, sé que Carlos piensa lo mismo, sino para que podamos reflexionar y podamos poner todas estas cositas. Si le debes dinero a alguien, ponelo en el Señor, ¿verdad? Que te dé la sabiduría, que te dé los medios, que te dé el valor de enfrentar a esa persona y decirle, mira, no tengo plata ahorita, pero dame un momento, como lo decía el pastor Felipe. Si estás pegado de la energía eléctrica, pues estás a tiempo de arreglar esta situación, porque créeme, no vas a vivir en paz si estás en esta situación. Si estás tratando mal a las personas, bueno, y cada uno de los puntos que estuvimos mencionando aquí, no sigas colando el mosquito. No sigas colando el mosquito y tragándote el camello. Porque aún en esas cosas pequeñas y en esas cosas grandes, Dios tiene cuidado y Dios observa nuestra vida día con día. Así que te dejo con esta pequeña reflexión. Esperamos que nos veas en el próximo episodio del podcast Héroes de la Fe. Y pues que Dios te bendiga. Te dejo con el pastor Felipe para que se despida y luego con Carlos. Y nos miramos en el próximo podcast. Vamos a continuar este tema porque no logramos concluirlo. Es tan cardíaco, ¿verdad? Profundo y tan grande en dimensión que es difícil terminar. Pero lo que se quiere es que como creyentes sigamos corrigiendo nuestra vida y ya no sigamos poniendo esos versículos mostrando el cuerpo, muchachas y varones. Dejemos de estar viendo a esas chicas ahí también. ¿Va? Pastor Felipe. Amén, amén, amén. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Recuerda que Cristo, el único camino seguro es el de Jesucristo. Jesucristo es el amigo que nunca falla. Shalom, shalom. Calitos. Amén, amén. Bendiciones. Dios me los bendiga. Siempre para recordarles que fuera de Cristo nada podemos hacer. En Él tenemos la salvación y en Él encontramos nuestro cambio de vida. Así es que nos despedimos en el próximo episodio. Dios te bendiga grandemente y está pendiente que viene la publicación del nuevo episodio. Esto fue Héroes de la Fe Podcast con el tema colando el mosquito. Colando el mosquito. Tragando el camello. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bendiciones. Se puso nervioso el hermano después de este tema. Dios te bendiga. Dios te bendiga.